El sol se escondía detrás de los edificios viejos del barrio, cuando Ramón Espinosa caminaba por la calle principal. Tenía 25 años, y una mirada que decía mucho sin hablar. Sus ojos oscuros habían visto cosas que la mayoría de la gente solo conocía por las noticias. Llevaba una chaqueta de cuero negro, y sus zapatos hacían ruido contra el pavimento roto. La gente lo miraba pasar, y algunos bajaban la cabeza. Otros cruzaban la calle para no encontrarse con él. Ramón no era un hombre malo, pero tampoco era bueno. Era algo en el medio, algo que las calles habían creado en el barrio donde vivía. Se llamaba Las Torres. No había torres reales, solo edificios de apartamentos que se caían a pedazos y tiendas pequeñas que vendían de todo. Las calles tenían huecos grandes, y los postes de luz no funcionaban bien. Por las noches, el barrio se convertía en un lugar diferente. Los niños desaparecían de las calles, y aparecían los hombres con caras serias. Ramón conocía a todos estos hombres, había crecido con muchos de ellos. Ramón nació en una casa pequeña en la parte más pobre del barrio. Su madre trabajaba limpiando casas de gente rica al otro lado de la ciudad. Salía cuando el sol todavía no aparecía y regresaba cuando ya era de noche. Su padre había desaparecido cuando Ramón tenía 5 años. Un día estaba ahí, y al siguiente no. Nadie habló de él después. Era como si nunca hubiera existido. Ramón aprendió desde muy joven que las personas podían desaparecer así, sin explicación, sin despedida. Aun cuando tenía 10 años, Ramón empezó a trabajar en la calle. Primero llevaba mensajes de un lado a otro del barrio, pequeños papeles doblados que no podía leer, pero que valían dinero. Después empezó a vigilar esquinas. Se paraba ahí por horas, mirando quién entraba y quién salía del barrio. Si veía algo raro, corría a avisar. Le pagaban poco, pero era más de lo que su madre ganaba en un día. Él nunca le dijo de dónde venía el dinero. Ella nunca preguntó a los 15 años. Ramón ya era parte del grupo de don Aurelio. Don Aurelio era un hombre viejo con cabello blanco y manos arrugadas, pero sus ojos eran fríos como piedras. Controlaba todo lo que pasaba en Las Torres desde hacía 30 años. Nada se movía sin su permiso. Ningún negocio abría sin pagarle. Ninguna familia vivía tranquila sin su protección. Don Aurelio no era cruel sin razón, pero cuando alguien lo traicionaba, todos sabían qué pasaba. La persona simplemente dejaba de existir. Ramón trabajó para don Aurelio durante 10 años. Empezó haciendo trabajos pequeños y fue subiendo poco a poco. Aprendió a manejar dinero, a negociar con otros grupos, a resolver problemas sin usar violencia siempre que fuera posible. Don Aurelio vio algo en el que no veía en los otros jóvenes. Los demás querían pelear, querían demostrar que eran fuertes. Ramón prefería pensar, prefería encontrar la manera de ganar sin destruir todo a su alrededor. Una noche, don Aurelio lo llamó a su casa. Era una casa grande en la mejor parte del barrio, con paredes altas y guardias en cada puerta. Ramón entró y encontró al viejo sentado en un sillón de cuero. Había una botella de whisky en la mesa y 2 vasos. Don Aurelio le indicó que se sentara en él. Viejo habló por mucho tiempo esa noche. Le contó cómo había empezado él también cuando era joven y no tenía nada. Le contó de los errores que había cometido, de la gente que había perdido, de las decisiones que lo perseguían en sus sueños. Ramón escuchó sin interrumpir. Entendía que este era un momento importante, aunque no sabía exactamente por qué don Aurelio le dijo que estaba enfermo. Los doctores le habían dado menos de 1 año de vida. El cáncer estaba en todo su cuerpo, y no había nada que hacer. El viejo no tenía miedo de morir. Había vivido más de lo que esperaba, pero le preocupaba qué pasaría con el barrio cuando él ya no estuviera. Había otros hombres que querían tomar su lugar, hombres violentos que no entendían cómo funcionaban las cosas. Si ellos tomaban el control,
El barrio se convertiría en una zona de guerra en esa noche. Don Aurelio le ofreció a Ramón algo que nunca había ofrecido a nadie. Le ofreció ser su sucesor. No inmediatamente, pero cuando llegara el momento. Ramón tendría que prepararse, aprender cosas que todavía no sabía, ganarse el respeto de gente que no lo conocía, pero don Aurelio creía que él podía hacerlo. Creía que Ramón era diferente. Ramón no respondió esa noche. Pidió tiempo para pensar. Don Aurelio sonrió y le dijo que eso era exactamente lo que esperaba. Los otros hubieran dicho que sí inmediatamente, sin pensar en lo que significaba. Ramón entendía que esta decisión cambiaría su vida para siempre durante las siguientes semanas. Ramón caminó por el barrio pensando. Observaba a la gente que vivía ahí, las madres que llevaban a sus hijos a la escuela, los viejos que se sentaban en las esquinas a jugar dominó, los jóvenes que no tenían trabajo y pasaban el día sin hacer nada. Todos dependían de alguna manera de lo que pasaba en las calles. Si había paz, sus vidas eran difíciles pero soportables. Si había guerra, todo se destruía. Ramón pensó en su madre. Ella había muerto 3 años antes, cansada y enferma después de una vida de trabajo duro. Nunca supo exactamente qué hacía su hijo, pero probablemente lo sospechaba. En sus últimos días, le pidió que fuera bueno, que no se convirtiera en un monstruo. Ramón le prometió que lo intentaría. Ahora se preguntaba si aceptar la oferta de don Aurelio era romper esa promesa o cumplirla de una manera extraña. Había otros que querían el puesto de don Aurelio. El más peligroso era un hombre llamado Vicente Cabrera. Vicente tenía 40 años y había estado en prisión 2 veces. Era grande, fuerte y no le importaba usar violencia. Tenía su propio grupo de hombres leales que lo seguían a todas partes. Vicente creía que el barrio necesitaba una mano más dura. Pensaba que don Aurelio se había vuelto débil con los años. Vicente no sabía que don Aurelio estaba enfermo. Nadie lo sabía, excepto Ramón y el doctor que trataba al viejo. Si Vicente descubría la verdad, intentaría tomar el control antes de tiempo. Habría sangre en las calles. Gente inocente moriría. Ramón había visto guerras entre grupos antes y sabía cómo terminaban. Nunca había un ganador real. Solo había sobrevivientes entre montañas de destrucción. También estaba el problema de los grupos de otros barrios. Las Torres no era el único territorio en la ciudad. Había al menos 5 grupos grandes que controlaban diferentes zonas. Algunos eran aliados de don Aurelio, otros eran enemigos, y algunos estaban en el medio. Si el barrio mostraba debilidad, estos grupos intentarían tomar parte del territorio. Era la ley de las calles. El fuerte se comía al débil. Ramón finalmente tomó su decisión un domingo por la mañana. Estaba sentado en el techo de su edificio, mirando el sol salir sobre la ciudad. Desde ahí podía ver todo el barrio, las calles sucias, los edificios viejos, la gente que empezaba a despertar. Este era su mundo. No era perfecto, estaba lejos de serlo, pero era el único que conocía. Si no hacía algo, alguien como Vicente lo destruiría. Fue a ver a don Aurelio esa misma mañana. Le dijo que aceptaba. El viejo asintió lentamente y sirvió 2 vasos de whisky. Brindaron sin palabras. Ambos sabían que este era el comienzo de algo grande y peligroso. Los siguientes meses fueron de preparación intensa. Don Aurelio le enseñó a Ramón todo lo que sabía. Le mostró los libros donde guardaba las cuentas de todos los negocios. Le presentó a los contactos importantes fuera del barrio. Le explicó los acuerdos secretos que mantenían la paz entre los diferentes grupos. Ramón absorbió toda esta información como una esponja también. Empezó a construir su propio grupo de hombres leales. Eligió cuidadosamente. No quería a los más fuertes o los más violentos. Quería a los más inteligentes, a los que podían pensar antes de actuar. Encontró a un joven llamado Diego, que era bueno con los números.
a otro llamado Fernando que conocía a todo el mundo y podía conseguir información de cualquier parte, a una mujer llamada Carmen que manejaba varios negocios legales que servían para lavar el dinero sucio. Aunt Carmen era especial. Tenía 30 años y había crecido en el barrio como Ramón. Su padre había trabajado para don Aurelio hasta que murió en un enfrentamiento hace 10 años. Carmen había heredado los negocios de su padre y los había convertido en algo más grande. Tenía una lavandería, un restaurante y una tienda de ropa. Todos funcionaban bien y daban ganancias reales, además de servir para otros propósitos. Carmen era inteligente, dura, y no confiaba fácilmente en nadie. Pero cuando Ramón le explicó sus planes, ella vio algo que le interesó en Ramón. No quería simplemente reemplazar a don Aurelio, quería cambiar cómo funcionaban las cosas. El viejo sistema estaba basado en el miedo y la violencia. Funcionaba, pero tenía un costo alto. Ramón quería construir algo diferente, un sistema basado en el beneficio mutuo. Si todos ganaban algo, nadie tenía razón para traicionar. Si el barrio prosperaba, había más dinero para todos. Aunt Carmen escuchó estas ideas con escepticismo. Al principio, había visto muchos hombres jóvenes, con grandes planes que terminaban muertos en algún callejón. Pero Ramón no hablaba como ellos. No prometía riquezas infinitas ni poder absoluto. Hablaba de estabilidad, de crecimiento lento pero seguro, de un futuro donde el barrio no fuera un lugar del que la gente quisiera escapar. Mientras tanto, Vicente Cabrera empezó a sospechar que algo pasaba. Notó que don Aurelio pasaba mucho tiempo con Ramón. Notó que algunos hombres que antes le eran leales, ahora miraban hacia otro lado cuando él hablaba. Vicente no era estúpido. Entendía que estaba perdiendo terreno sin saber exactamente cómo ni por qué. Aunt Vicente decidió actuar. Una noche, invitó a Ramón a una reunión en un bar al otro lado del barrio. Dijo que quería hablar de negocios, de una posible colaboración. Llevó a Diego y Fernando con él, pero los dejó afuera. Entró solo al bar. Vicente estaba sentado en una mesa al fondo, rodeado de 4 de sus hombres. Todos tenían armas visibles. Ramón caminó hasta la mesa, sin mostrar miedo. Se sentó frente a Vicente y pidió una cerveza. En la conversación empezó de manera casual. Vicente habló del clima, del fútbol, de una mujer que había conocido la semana pasada. Ramón respondió con frases cortas, esperando. Sabía que Vicente llegaría al punto eventualmente. Después de media hora, Vicente finalmente habló claro. Dijo que sabía que don Aurelio estaba preparando a Ramón para tomar su lugar. Dijo que esto no iba a pasar. El barrio necesitaba un líder fuerte, no un pensador que prefería hablar antes que actuar. Vicente le ofreció a Ramón una alternativa. Podía trabajar para él cuando llegara el momento. Tendría un buen puesto, ganaría buen dinero. Solo tenía que aceptar que Vicente sería el jefe. Ramón tomó un trago de su cerveza. Antes de responder, miró a Vicente directamente a los ojos y le dijo que no, no con agresión, no con insultos, simplemente no. Explicó que tenía sus propios planes y que no incluían trabajar para nadie. Si Vicente quería el barrio, tendría que ganárselo. Pero Ramón sugirió que había espacio para ambos, si estaban dispuestos a negociar. Aunt Vicente se rió. Una risa fuerte y falsa que hizo eco en el bar vacío. Dijo que Ramón no entendía cómo funcionaba el mundo real. En las calles no había espacio para 2 jefes. Uno siempre terminaba encima del otro, usualmente con el otro enterrado en algún lugar donde nadie lo encontraría. Ramón se levantó de la mesa, agradeció a Vicente por la cerveza y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta y dijo algo que Vicente nunca olvidaría. Le dijo que el mundo estaba cambiando, que las viejas formas de hacer las cosas ya no funcionaban. Los que se adaptaban sobrevivían. Los que no desaparecían no era una amenaza, era simplemente la verdad afuera. Diego y Fernando esperaban nerviosos. Habían visto a los hombres de Vicente entrar al bar uno por uno,
y temían lo peor. Cuando vieron a Ramón salir caminando tranquilamente, no podían creerlo. Ramón les dijo que se fueran a casa, que todo estaba bien por ahora, pero sabía que acababa de empezar una guerra que no podía evitar esa noche. Ramón fue a ver a don Aurelio una vez más. Le contó todo lo que había pasado en el bar. El viejo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Ramón terminó, don Aurelio le dijo que había hecho bien. Vicente necesitaba saber que Ramón no era débil. Ahora vendrían tiempos difíciles, pero eso era inevitable. A don Aurelio también le dio un consejo que Ramón guardaría para siempre. Le dijo que en las calles la fuerza no era solo física. La verdadera fuerza estaba en saber cuándo pelear y cuándo esperar, en saber quiénes eran tus verdaderos enemigos y quiénes podrían ser aliados, en nunca subestimar a nadie, pero tampoco tener miedo de nadie. Ramón absorbió estas palabras como había absorbido todo lo demás que el viejo le había enseñado. A los días siguientes fueron tensos. Todos en el barrio sentían que algo iba a pasar. Los niños jugaban menos en las calles. Los negocios cerraban más temprano. La gente hablaba en susurros y miraba sobre sus hombros constantemente. Era la calma antes de la tormenta, y todos lo sabían. Ramón usó este tiempo para prepararse. Habló con cada uno de sus hombres individualmente. Les explicó qué esperaba de ellos y qué podían esperar de él. Les prometió que si le eran leales, él los protegería. Si lo traicionaban, no habría perdón. Todos aceptaron, algunos por ambición, otros por respeto, y algunos porque no tenían otra opción. Mejor también habló con los comerciantes del barrio, los dueños de las tiendas, los vendedores ambulantes, las mujeres que vendían comida en las esquinas. Les preguntó qué necesitaban, qué problemas tenían. Muchos se sorprendieron de que alguien como él se interesara en sus vidas. Ramón escuchó cada historia, cada queja, cada esperanza. Entendía que estas personas eran la base de todo. Sin ellos, el barrio no era nada. Vicente, por su parte, también se preparaba, reunió más hombres, compró más armas, hizo más promesas que no pensaba cumplir. Estaba convencido de que la fuerza bruta ganaría al final. Siempre había sido así y siempre sería así. No entendía que el mundo estaba cambiando a su alrededor. 3 semanas después de la reunión en el bar, Vicente hizo su primer movimiento. Atacó uno de los negocios que pagaban protección a don Aurelio. Era una tienda de electrónicos en la calle principal. Los hombres de Vicente entraron de noche, destruyeron todo y dejaron un mensaje pintado en la pared. El mensaje era simple, pero claro. Decía que había un nuevo jefe en el barrio y que todos debían aceptarlo. Ramón recibió la noticia a las 6 de la mañana. Fue a ver la tienda destruida con sus propios ojos. El dueño, un hombre mayor llamado don Pedro, estaba parado entre los escombros llorando. Había trabajado toda su vida para construir ese negocio. Ahora no le quedaba nada. Ramón se acercó a don Pedro y le puso una mano en el hombro. Le prometió que esto no quedaría así. Le prometió que reconstruiría la tienda y que Vicente pagaría por lo que había hecho. Don Pedro lo miró con ojos llenos de lágrimas y duda. Había escuchado muchas promesas en su vida. La mayoría nunca se cumplían, pero Ramón era diferente. Al día siguiente, envió a sus hombres a limpiar la tienda. Contrató trabajadores para reparar los daños. Pagó todo de su propio bolsillo. En menos de una semana, la tienda de don Pedro estaba abierta de nuevo. Mejor que antes. Incluso la noticia se esparció por todo el barrio. La gente empezó a hablar de Ramón de manera diferente. Ya no era solo otro hombre de las calles. Era alguien que cumplía su palabra. Alguien que protegía a lo suyo. Alguien en quien quizás se podía confiar. Vicente se enteró de lo que había pasado y se enfureció. Su mensaje había sido ignorado, incluso revertido. En lugar de causar miedo, había creado un héroe. Esto no era lo que esperaba.
decidió que necesitaba hacer algo más grande, algo que nadie pudiera ignorar. Pero antes de que Vicente pudiera actuar de nuevo, algo inesperado sucedió. Don Aurelio llamó a una reunión de todos los líderes del barrio. Era algo que no había hecho en años. Todos sabían que algo importante iba a pasar. Lo que nadie sabía era que esta reunión cambiaría todo para siempre. A la reunión se celebró en el sótano de un restaurante viejo que pertenecía a don Aurelio desde hacía décadas. El lugar no tenía ventanas y solo una puerta de entrada. Las paredes eran de piedra gruesa y el techo bajo hacía que todo se sintiera más pesado. Había una mesa larga en el centro con sillas alrededor, botellas de agua y vasos vacíos esperaban a los invitados. Llegaron uno por uno durante la tarde. Primero vino Marcos Delgado, un hombre de 60 años que controlaba los negocios de préstamos en el barrio. Tenía el pelo completamente blanco y usaba lentes gruesos que hacían sus ojos parecer más grandes de lo normal. Detrás de esa apariencia de abuelo amable, había un hombre que había destruido familias enteras por deudas que no podían pagar. Después llegó Elena Varga, la única mujer entre los líderes. Tenía 50 años y manejaba todo lo relacionado con el entretenimiento nocturno. Clubes, bares, lugares donde la gente iba a olvidar sus problemas por unas horas. Elena era elegante y siempre vestía de negro. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Se decía que había matado a su propio esposo cuando descubrió que la estaba traicionando. Aunque nadie podía probarlo, el tercero en llegar fue Tomás Rivera, un hombre joven de 35 años que había heredado su posición de su padre muerto. Tomás controlaba el transporte de mercancías dentro y fuera del barrio. Nada se movía sin que él lo supiera. Era nervioso y siempre parecía estar mirando sobre su hombro, como si esperara que alguien lo atacara en cualquier momento. Vicente Cabrera llegó con 15 minutos de retraso, haciéndolo a propósito para mostrar que no le importaban las reglas de nadie. Entró con dos de sus hombres más grandes y se sentó en el extremo opuesto de la mesa, lejos de los demás. Su cara mostraba una sonrisa arrogante que irritaba a todos los presentes. Ramón estaba de pie en una esquina, observando todo sin participar todavía. Don Aurelio le había pedido que estuviera presente, pero que no hablara a menos que fuera necesario. Esta era su oportunidad de ver cómo funcionaban las cosas al más alto nivel, de entender las dinámicas entre personas que habían trabajado juntas y competido entre sí durante décadas. Finalmente, don Aurelio entró al sótano. Caminaba más lento que antes, su enfermedad claramente visible para quienes lo conocían bien, pero su presencia todavía comandaba respeto. Todos se pusieron de pie cuando entró, y solo se sentaron cuando él lo hizo. Primero don Aurelio miró alrededor de la mesa, estudiando cada cara. Había trabajado con estas personas durante muchos años. Algunos habían sido sus amigos, otros sus rivales, y algunos habían sido ambas cosas en diferentes momentos. Ahora los necesitaba a todos para lo que iba a decir. Comenzó hablando del pasado. Recordó cómo era el barrio hace 30 años, cuando él apenas empezaba. Las peleas constantes, la sangre en las calles, cada semana, las familias destruidas por guerras que nadie recordaba cómo habían empezado. Habló de los acuerdos que había hecho para terminar esa violencia, de los sacrificios que todos habían tenido que hacer para llegar a donde estaban ahora. Después, habló del presente, del ataque a la tienda de don Pedro de la tensión que todos podían sentir en las calles, de los rumores que corrían de esquina en esquina sobre una guerra que se acercaba. Don Aurelio dijo que había llamado a esta reunión porque no quería que todo lo que habían construido se destruyera. Entonces dijo algo que sorprendió a todos excepto a Ramón. Don Aurelio anunció que estaba enfermo, que los doctores le habían dado pocos meses de vida, que ya no podía liderar el barrio como lo había hecho antes. Era hora de que alguien más tomara su lugar en el silencio en el sótano. Era total. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Vicente
fue el primero en reaccionar. Se inclinó hacia adelante, con interés evidente en sus ojos. Ya estaba calculando cómo podía usar esta información para su beneficio, pero don Aurelio no había terminado. Dijo que ya había elegido a su sucesor. Señaló hacia la esquina donde Ramón estaba parado y lo llamó a la mesa. Ramón caminó con calma, sintiendo los ojos de todos sobre él. Se paró al lado de don Aurelio y esperó en don Aurelio. Explicó por qué había elegido a Ramón. Habló de su inteligencia, de su capacidad para pensar antes de actuar, de su visión para el futuro del barrio. Dijo que Ramón era diferente a los demás, que entendía que la violencia era una herramienta y no un objetivo, que podía llevar al barrio a una nueva era de prosperidad. Si le daban la oportunidad a Vicente, se levantó de su silla con violencia, haciendo que ésta cayera hacia atrás con un ruido fuerte. Gritó que esto era una locura, que Ramón era un niño que no sabía nada del mundo real, que él, Vicente, había trabajado durante 20 años para llegar a donde estaba y no iba a dejar que un mocoso le quitara lo que era suyo por derecho hondón. Aurelio no se inmutó ante el estallido de Vicente. Con voz calmada pero firme, le recordó que el barrio no pertenecía a nadie, que él había sido el líder porque los demás lo habían aceptado como tal, y que ahora estaba pidiendo que aceptaran a Ramón de la misma manera. No era una orden, era una petición. A Marcos Delgado habló, primero de los otros. Dijo que respetaba la decisión de don Aurelio, pero que tenía preguntas. Quería saber qué planes tenía Ramón para el barrio, cómo pensaba manejar los negocios existentes, qué cambios haría y cuáles dejaría igual. An Ramón respondió con honestidad. Dijo que no pretendía cambiar todo de la noche a la mañana, que respetaba los acuerdos que ya existían y que no tenía intención de meterse en los territorios de nadie. Pero también dijo que quería expandir los negocios legítimos del barrio, que veía oportunidades que no estaban siendo aprovechadas, que el futuro no estaba en las viejas formas de hacer las cosas, sino en adaptarse a los nuevos tiempos. Elena Varga escuchaba con atención. Cuando Ramón terminó de hablar, ella hizo una pregunta directa. Quería saber qué haría él si Vicente no aceptaba la situación, si había una guerra. ¿Cómo pensaba ganarla? Ramón la miró a los ojos y dijo que no quería una guerra, que haría todo lo posible por evitarla. Pero si Vicente no le dejaba otra opción, entonces pelearía. Y ganarían. Vicente se rió con desprecio ante estas palabras. Dijo que Ramón hablaba como si ya hubiera ganado algo, que tener el apoyo de un viejo moribundo no significaba nada en las calles, que cuando llegara el momento, el más fuerte sobreviviría. Y él era el más fuerte ante Tomás Rivera, que había estado callado todo este tiempo. Finalmente habló. Su voz era nerviosa, pero sus palabras fueron importantes. Dijo que no quería una guerra, que las guerras eran malas para todos los negocios, incluyendo el suyo. Si había una manera de resolver esto sin sangre, él la apoyaría, pero necesitaba garantías de que sus operaciones no serían afectadas sin importar quién terminara como líder. An Ramón asintió y le prometió a Tomás que sus operaciones estarían protegidas. Más que eso, le ofreció la posibilidad de expandirlas. Había rutas nuevas que no estaban siendo usadas, oportunidades que otros grupos no habían visto. Si Tomás lo apoyaba, Ramón le daría acceso a estas oportunidades. La reunión continuó por varias horas. Cada líder expresó sus preocupaciones, y Ramón respondió a todas con paciencia. No prometió cosas imposibles, ni hizo amenazas vacías. Habló con respeto hacia cada persona, reconociendo su experiencia y su poder. Poco a poco, la atmósfera en el sótano fue cambiando. Al final de la noche, Marcos, Elena y Tomás habían dado su apoyo tentativo a Ramón. No era un apoyo total, pero era un comienzo. Vicente se fue furioso, prometiendo que esto no había terminado. Sus hombres lo siguieron con caras serias. Cuando todos se fueron, don Aurelio se quedó solo con Ramón en el sótano.
El viejo se veía cansado, más cansado de lo que Ramón lo había visto nunca. Pero también había algo parecido a la paz en sus ojos. Dijo que Ramón lo había hecho bien, que había manejado la situación mejor de lo que esperaba. Pero también le advirtió que esto era solo el principio. Lo difícil venía ahora. Don Aurelio le explicó que Vicente no iba a aceptar la derrota fácilmente. Era un hombre orgulloso y violento que veía cualquier cosa, menos la victoria total, como una humillación. Intentaría algo pronto, algo grande. Ramón tenía que estar preparado. Anne también le dijo que los otros líderes no eran sus amigos. Habían dado su apoyo porque les convenía en ese momento, pero cambiarían de lado sin dudarlo si veían que Vicente iba a ganar. En las calles no había lealtad real, solo intereses. Ramón tenía que recordar esto. Siempre los días siguientes fueron de actividad intensa. Ramón fortaleció su posición en el barrio de todas las maneras que pudo. Habló con más comerciantes, ganándose su confianza con acciones concretas en lugar de promesas vacías. Ayudó a una familia a pagar el hospital cuando su hijo se enfermó. Arregló el problema de agua que afectaba a un bloque entero de apartamentos. Pequeñas cosas que iban sumando apoyo real de la gente. Como Nan, también trabajó en su red de información. Fernando resultó ser invaluable en esto. Conocía gente en cada esquina del barrio y podía conseguir información que otros no podían. Pronto, Ramón sabía casi todo lo que pasaba en las torres antes de que pasara. Sabía quién hablaba con quién debía dinero a quién estaba descontento con su situación actual. Ann Carmen siguió expandiendo los negocios legítimos. Abrió otra lavandería en el extremo norte del barrio y empezó a planear un pequeño supermercado. Cada negocio legal era dinero limpio, que no tenía que esconderse, empleos para gente del barrio y una fachada perfecta para otras actividades. Ann Vicente. Mientras tanto, estaba reuniendo fuerzas. Ramón recibía reportes constantes de sus movimientos. Nuevos hombres llegaban de otros barrios para unirse a Vicente. Armas estaban siendo guardadas en lugares secretos por todas las torres. Vicente estaba preparando algo grande. Una semana después de la reunión, Vicente hizo su segundo movimiento. Esta vez, no atacó un negocio. Atacó a una persona. Jorge Mendoza era uno de los hombres más cercanos a don Aurelio, alguien que había estado con él desde el principio. Lo encontraron en un callejón cerca de su casa, golpeado tan brutalmente que apenas podía respirar. Junto a su cuerpo había otro mensaje. Este decía que cualquiera que apoyara a Ramón tendría el mismo destino. Ramón visitó a Jorge en el hospital. El hombre viejo estaba conectado a máquinas que lo mantenían vivo. Los doctores dijeron que probablemente sobreviviría, pero nunca volvería a ser el mismo. Ramón se quedó junto a su cama por una hora, sin hablar, solo pensando en lo que tenía que hacer. La presión de todos lados aumentaba. Algunos de los hombres de Ramón querían atacar inmediatamente, encontrar a Vicente y terminar todo de una vez. Otros sugerían negociar, ofrecer algo a Vicente para que se calmara. Ramón escuchó todas las opiniones, pero no tomó ninguna decisión apresurada. Ann, en lugar de reaccionar con violencia, Ramón hizo algo inesperado. Invitó a Vicente a una reunión privada. Solo los dos, sin hombres armados, sin testigos. Vicente aceptó con curiosidad, probablemente pensando que Ramón quería rendirse. Se encontraron en un parque abandonado en el borde del barrio. Era un lugar que había sido hermoso una vez, con árboles y bancas, y un pequeño lago. Ahora estaba lleno de basura, y los árboles estaban muertos. Pero todavía había cierta paz. Ahí, lejos del ruido constante de las calles, San Ramón llegó primero y esperó sentado en una banca rota. Vicente apareció 15 minutos después, caminando con su arrogancia habitual. Se sentó en el otro extremo de la banca, dejando espacio entre ellos. En la conversación empezó tensa. Vicente se burló de Ramón,
por querer hablar en lugar de pelear. Dijo que las palabras no significaban nada en su mundo, solo las acciones importaban, y sus acciones habían demostrado quién era más fuerte. An Ramón no respondió a las provocaciones. En cambio, habló de algo que Vicente no esperaba. Habló del padre de Vicente, un hombre que había muerto en prisión hace 15 años. Olvidado por todos. Ramón había investigado y sabía la historia completa. El padre de Vicente había sido traicionado por alguien en quien confiaba. Había terminado en prisión mientras otros se quedaban con todo lo que había construido. An Vicente se puso rígido al escuchar esto. Era un tema que nadie mencionaba jamás. Su padre era un fantasma que lo perseguía desde niño. La vergüenza de tener un padre que había fracasado, que había sido débil, que había sido destruido por sus propios aliados. An Ramón continuó hablando con calma. Dijo que entendía por qué Vicente era como era, por qué no confiaba en nadie, por qué pensaba que la fuerza bruta era la única respuesta. Había aprendido de lo que le pasó a su padre, que el mundo era cruel y que solo los más fuertes sobrevivían. Pero Ramón también le dijo que estaba equivocado. El padre de Vicente no había fallado por ser débil. Había fallado porque estaba solo, porque había tratado a todos como enemigos o herramientas, nunca como verdaderos aliados. Cuando llegó el momento difícil, no había nadie que lo defendiera, porque nadie le debía nada real. Vicente escuchó en silencio. Su cara, una máscara que ocultaba lo que sentía. El viento movía la basura en el parque y pájaros lejanos cantaban. Finalmente, Vicente habló. Su voz era diferente ahora, menos arrogante, más cansada. Preguntó qué quería Ramón exactamente, qué estaba ofreciendo con todo este discurso. An Ramón le ofreció algo que nadie más le había ofrecido jamás. Le ofreció ser su socio, no su subordinado. Una alianza entre iguales, donde ambos tendrían poder real. Vicente controlaría todo lo relacionado con la seguridad del barrio, algo para lo que era perfecto. Ramón manejaría los negocios y las relaciones con otros grupos. Juntos serían más fuertes que cualquiera de los dos por separado. An Vicente no respondió inmediatamente. Se levantó de la banca y caminó unos pasos, dándole la espalda a Ramón. Pasaron 5 minutos que parecieron una eternidad. Cuando finalmente se dio vuelta, su cara era difícil de leer. An dijo que necesitaba pensarlo, que nadie le había hablado así en su vida, que no sabía si era una trampa o una oportunidad real, pero prometió no hacer nada más contra Ramón o su gente mientras lo pensaba. Era una tregua temporal, no una paz definitiva. An Ramón aceptó esto como una victoria pequeña pero importante. Habían evitado una guerra, al menos por ahora. Le dio tiempo para seguir construyendo su posición, para ganar más aliados, para prepararse mejor para cualquier cosa que viniera después. Los días de la tregua fueron extraños. La tensión en las calles bajó un poco, pero no desapareció. Todo el mundo sabía que la situación era temporal, que en algún momento Vicente tomaría una decisión y las cosas volverían a moverse. An Ramón usó este tiempo sabiamente. Visitó a los líderes de otros barrios, presentándose como el futuro de las Torres. Algunos lo recibieron con curiosidad, otros con escepticismo, pero todos lo escucharon. Ramón no pidió nada en estas reuniones, solo estableció relaciones, plantó semillas que podrían dar frutos en el futuro. Don Aurelio se debilitaba cada día más. Pasaba la mayoría del tiempo en su casa, atendido por un doctor privado y rodeado de sus hombres más leales. Ramón lo visitaba todas las noches, informándole de todo lo que pasaba. El viejo escuchaba con los ojos cerrados a veces, pero siempre hacía preguntas inteligentes que demostraban que su mente seguía funcionando perfectamente. Una noche, don Aurelio le contó a Ramón algo que nunca le había contado a nadie. Le habló de un hermano que había tenido, un hermano menor que murió cuando ambos eran jóvenes. Habían crecido juntos en las calles,
protegiéndose mutuamente. Pero un día, su hermano tomó una decisión estúpida, confió en la persona equivocada, y terminó muerto en un callejón como tantos otros. Don Aurelio le dijo que esa muerte lo había cambiado para siempre. Había jurado que nunca más confiaría en nadie completamente, que siempre tendría un plan de respaldo, que nunca dejaría que sus emociones controlaran sus decisiones. Había seguido estas reglas durante toda su vida, y por eso había sobrevivido cuando tantos otros habían caído, pero ahora, al final de su vida, se preguntaba si había sido la manera correcta de vivir. Tenía poder, tenía dinero, tenía respeto, pero no tenía a nadie que realmente lo conociera. Nadie que lo llorara cuando muriera por la persona que era, no por la posición que ocupaba. Anne le dijo a Ramón que no cometiera el mismo error, que encontrara un equilibrio entre la cautela necesaria para sobrevivir y la conexión humana necesaria para realmente vivir. Que el poder sin propósito era vacío y que un hombre solo, por muy fuerte que fuera, siempre sería vulnerable. Ramón escuchó estas palabras y las guardó en su corazón. Eran quizás las más importantes que don Aurelio le había dado. 2 semanas después de la reunión en el parque, Vicente finalmente tomó su decisión. Mandó un mensaje a Ramón pidiendo otra reunión. Esta vez quería que fuera en un lugar público, donde ambos tuvieran testigos. Eligió el restaurante de Carmen, quizás como una forma de mostrar respeto, o quizás como una prueba. Ramón llegó al restaurante a la hora acordada. Carmen había cerrado el lugar para el público, y solo quedaban ella y algunos empleados de confianza. Las mesas estaban vacías excepto una en el centro, donde esperaban 2 sillas. San Vicente entró exactamente a tiempo, algo que nunca había hecho antes. Caminó hasta la mesa y se sentó frente a Ramón, sin decir una palabra. Carmen les trajo café y se retiró a la cocina, pero Ramón sabía que estaba escuchando toda la conversación. Fue corta y directa. Vicente dijo que había pensado mucho en lo que Ramón le había dicho, que había pasado noches sin dormir, recordando cosas que prefería olvidar, que odiaba admitirlo. Pero Ramón tenía razón en algunas cosas. Anne aceptó la oferta de alianza, pero puso condiciones. Quería respeto real, no solo palabras. Quería que sus hombres fueran tratados bien, que tuvieran oportunidades de crecer, y quería que Ramón nunca, jamás, volviera a mencionar a su padre. Ramón aceptó todas las condiciones sin dudar. Se levantó de su silla y extendió la mano. Vicente la miró por un momento antes de tomarla. El apretón fue fuerte, casi doloroso, pero era el comienzo de algo nuevo. La noticia de la alianza se esparció por el barrio como fuego. Nadie podía creerlo. Ramón y Vicente, que habían estado a punto de destruirse mutuamente, ahora trabajaban juntos. Algunos pensaban que era una trampa, que uno de los dos traicionaría al otro pronto. Otros empezaban a ver que quizás las cosas realmente estaban cambiando. Don Aurelio escuchó la noticia con una sonrisa débil en su cara. Dijo que Ramón había logrado algo que él nunca pudo, que había encontrado una manera de convertir a un enemigo en aliado sin usar la violencia. Esto era el verdadero poder, decía, no la capacidad de destruir, sino la capacidad de construir. En esa noche, don Aurelio cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Murió en paz, sabiendo que el barrio que había protegido durante tantos años estaba en buenas manos. El funeral fue el evento más grande que Las Torres había visto en décadas. Miles de personas vinieron a presentar sus respetos, gente del barrio, de otros barrios, incluso algunos que habían sido enemigos de don Aurelio en el pasado. Todos reconocían que el viejo había sido alguien importante, alguien que había marcado una era. Ramón dio el discurso principal. Habló de don Aurelio como un maestro, un protector, casi un padre. Prometió honrar su memoria trabajando por el barrio que ambos amaban. Las palabras fueron simples, pero sinceras, y la gente las recibió con lágrimas y aplausos. Después del funeral, Ramón se paró en el techo de su edificio, mirando las calles que ahora eran su responsabilidad.
Las torres se extendían ante él con todas sus imperfecciones y posibilidades. Sabía que el trabajo apenas comenzaba, que habría desafíos que todavía no podía imaginar, pero también sabía que no estaba solo. Tenía aliados, tenía un propósito, tenía una visión de lo que el barrio podía llegar a ser. El sol se escondió detrás de los edificios y las luces de las calles empezaron a encenderse una por una. Era el final de un día y el comienzo de una nueva era. Ramón respiró profundo y bajó a empezar su trabajo. En 6 meses habían pasado desde la muerte de don Aurelio. El barrio de las Torres había cambiado de maneras que nadie esperaba. Las calles estaban más limpias, no porque alguien las limpiara oficialmente, sino porque la gente había empezado a cuidar su propio espacio. Los negocios abrían más temprano y cerraban más tarde. Los niños jugaban en las esquinas hasta que oscurecía, algo que no pasaba desde hace años. La paz que Ramón había prometido se había convertido en realidad. La alianza con Vicente funcionaba mejor de lo que cualquiera hubiera predicho. Vicente resultó ser un socio sorprendentemente leal. Una vez que decidió apoyar a Ramón, lo hizo completamente. Sus hombres patrullaban las calles con eficiencia, resolviendo problemas pequeños antes de que se convirtieran en problemas grandes. La violencia no había desaparecido del todo, pero ahora era controlada, dirigida, con propósito. En lugar de caos, Ramón pasaba sus días entre reuniones, negociaciones y planificación. Su oficina estaba en la parte trasera del restaurante de Carmen, un espacio pequeño con una mesa vieja y sillas que no combinaban. No le importaba la apariencia, lo que importaba era el trabajo que se hacía ahí. Ahí en Diego se había convertido en su mano derecha para todos los asuntos financieros. Había creado un sistema para rastrear cada peso que entraba y salía de las operaciones del barrio. Por primera vez, había orden en el caos que siempre habían sido las finanzas del bajo mundo. Los números no mentían, y Diego sabía leer cada historia que contaban. Fernando seguía siendo los ojos y oídos de Ramón en las calles. Su red de informantes se había expandido más allá de las Torres, llegando a barrios vecinos e incluso a otras ciudades. La información era poder, y Ramón tenía más información que nadie. A Carmen había abierto 2 negocios más en los últimos meses: un taller mecánico que empleaba a jóvenes del barrio y una pequeña imprenta que producía tarjetas, invitaciones y otros materiales para negocios locales. Cada empresa era rentable por sí misma y servía como cobertura perfecta para otras actividades. Carmen también se había convertido en algo más para Ramón, aunque ninguno de los dos lo admitía públicamente. Sus reuniones nocturnas en el restaurante vacío habían empezado como discusiones de negocios, pero se habían transformado en algo diferente. Hablaban de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Carmen le contó de su padre, de cómo lo había visto morir cuando era adolescente, de cómo había jurado nunca depender de nadie más. Ramón le contó de su madre, de las promesas que le había hecho, de la culpa que a veces sentía por el camino que había elegido. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del restaurante, Carmen le preguntó a Ramón si alguna vez pensaba en dejarlo todo, en tomar el dinero que había ganado y desaparecer a algún lugar donde nadie lo conociera. Ramón pensó antes de responder. Dijo que si lo pensaba a veces, especialmente en las noches difíciles. Pero sabía que no podía hacerlo. No to Dave. Había gente que dependía de él, un barrio que todavía necesitaba cambiar. Escapar sería traicionar todo lo que había construido. Carmen asintió sin decir nada. Entendía perfectamente. Ella también podría haber escapado hace años, pero algo la mantenía atada a este lugar. Quizás era lo mismo que lo ataba a él en los problemas. Sin embargo, nunca tardaban en aparecer. La paz en las Torres había atraído atención no deseada. Otros grupos veían el barrio con ojos de envidia.
La estabilidad significaba ganancias constantes, y las ganancias atraían a los depredadores. El primer problema serio vino de un lugar inesperado. Un grupo de la capital había empezado a expandirse hacia el sur, comprando lealtades y territorio con dinero que parecía infinito. Se llamaban a sí mismos la Corporación, un nombre que reflejaba su manera de operar. No eran criminales tradicionales, eran hombres de negocios que resultaban estar en negocios ilegales. Usaban abogados, contadores y analistas. Tenían conexiones con políticos y policías corruptos. Eran un tipo de enemigo completamente diferente a cualquiera que Ramón había enfrentado. La primera señal de su presencia fue sutil. Algunos de los distribuidores que trabajaban con las torres empezaron a recibir ofertas de la corporación. Mejores precios, mejores condiciones, promesas de protección contra cualquier problema. Algunos rechazaron las ofertas por lealtad a Ramón. Otros empezaron a considerar a Fernando fue quien trajo la información más preocupante. La corporación había comprado a 3 policías que trabajaban en la zona de las torres. No eran policías importantes, solo patrulleros comunes, pero ahora tenían ojos dentro del sistema que antes era ciego a las actividades del barrio. Ramón convocó una reunión con sus aliados principales: Vicente, Carmen, Diego, Fernando y también Marcos Delgado y Elena Varga, quienes habían demostrado ser socios confiables en los últimos meses. Se reunieron en el sótano del mismo restaurante donde don Aurelio había anunciado su sucesión a la discusión fue larga y tensa. Vicente quería atacar primero, encontrar a los líderes de la corporación y eliminarlos antes de que pudieran establecerse. Era su respuesta natural a cualquier amenaza, pero Ramón lo calmó. Dijo que atacar ciegamente a un enemigo que no entendían era la manera más rápida de perder. Ana Elena Varga tenía información útil. Conocía a alguien que había trabajado para la corporación en otra ciudad antes de escapar. Podía organizar una reunión si Ramón quería ir a un riesgo, pero también una oportunidad de aprender más sobre el enemigo. Ramón aceptó. Una semana después, se encontró con el contacto de Elena en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Era un hombre llamado Esteban, de unos 40 años, con ojos cansados que habían visto demasiado. Fumaba constantemente, y sus manos temblaban ligeramente cuando no tenían un cigarrillo. Esteban le contó todo lo que sabía sobre la corporación. Su líder era un hombre llamado Ricardo Montoya, un exbanquero que había descubierto que el crimen organizado era más rentable que las finanzas legales. Montoya dirigía la corporación como una empresa real, con departamentos, objetivos trimestrales y revisiones de desempeño. Sus empleados recibían sueldos fijos, bonos por buen trabajo y beneficios. Era brillante en su manera perversa. La estrategia de la corporación era simple, pero efectiva. Entraban en un territorio nuevo lentamente, comprando personas clave primero. No empezaban con violencia, empezaban con dinero. Solo cuando tenían suficiente control interno usaban la fuerza, y para entonces ya era demasiado tarde para resistir. Ramón preguntó cómo había escapado Esteban. El hombre se rió amargamente. Dijo que no había escapado realmente. Lo habían dejado ir porque ya no era útil. Había cometido un error que le costó un cargamento importante, y Montoya decidió que su castigo sería vivir con la vergüenza, en lugar de morir con algo de dignidad. Era una crueldad refinada que decía mucho sobre el tipo de persona que era. Montoya, la información que Esteban proporcionó era valiosa, pero también preocupante. La corporación era más peligrosa de lo que Ramón había pensado inicialmente. No podía simplemente pelear contra ellos de la manera tradicional. Necesitaba una estrategia diferente. Las semanas siguientes fueron de preparación intensa. Ramón hizo varios cambios en cómo operaba el barrio. Primero, identificó a todas las personas que podrían ser vulnerables a las ofertas de la corporación. Algunos tenían deudas,
otros tenían familias en situaciones difíciles, otros simplemente eran ambiciosos. A cada uno le ofreció algo antes de que la corporación pudiera hacerlo. Dinero, ayuda, oportunidades. Era caro, pero era necesario. También fortaleció las relaciones con los otros líderes del barrio. Marcos Delgado aceptó fusionar algunas de sus operaciones con las de Ramón, a cambio de una parte mayor de las ganancias. Elena Varga puso sus clubes bajo la protección directa del grupo, algo que nunca había hecho con nadie antes. Tomás Rivera acordó dar prioridad al transporte de mercancías de las torres sobre cualquier otro cliente. Vicente trabajó en la seguridad. Reclutó más hombres. Los entrenó mejor, estableció protocolos para detectar infiltrados. Cada persona nueva que quería unirse al grupo era investigada exhaustivamente antes de ser aceptada. Era un proceso lento, pero necesario. La corporación notó estos cambios y ajustó su estrategia. Si no podían infiltrarse lentamente, intentarían otra cosa. Una mañana, Ramón recibió una invitación inesperada. Ricardo Montoya quería reunirse con él personalmente. La invitación era formal, così elegante, escrita en papel caro con letras doradas. Era una demostración de poder disfrazada de cortesía. Ramón consideró rechazar la invitación, pero decidió que era mejor conocer a su enemigo cara a cara. Aceptó con la condición de que la reunión fuera en territorio neutral. Montoya propuso un restaurante de lujo en el centro de la ciudad, un lugar donde ambos estarían expuestos por igual. La noche de la reunión, Ramón se vistió con el mejor traje que tenía, uno que Carmen le había ayudado a elegir. Se miró en el espejo antes de salir y apenas se reconoció. El joven que había crecido en las calles más pobres del barrio ahora parecía un hombre de negocios cualquiera. La transformación era extraña, pero necesaria. El restaurante era exactamente lo que esperaba. Manteles blancos, copas de cristal, meseros que hablaban en susurros. La gente que comía ahí probablemente tenía más dinero en sus carteras que lo que muchas familias de las Torres ganaban en un año. Ramón se sintió fuera de lugar, pero no lo demostró. Ricardo Montoya lo esperaba en una mesa privada al fondo. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que costaba más que un carro. Su sonrisa era la de alguien que estaba acostumbrado a ganar. Se levantó cuando Ramón llegó y le ofreció la mano como si fueran viejos amigos. La conversación empezó con temas casuales. Montoya habló del vino que había ordenado, de un viaje reciente a Europa, de una pintura que había comprado en una subasta. Era charla vacía, diseñada para establecer dominio, para recordarle a Ramón quién tenía más poder y recursos. Pero Ramón no se dejó intimidar. Respondió con calma, mostrando interés educado sin parecer impresionado. Había aprendido que la mejor manera de tratar con personas poderosas era no mostrar ni miedo ni deseo. Simplemente existir en el mismo espacio como un igual. Eventualmente, Montoya llegó al punto. Dijo que admiraba lo que Ramón había logrado en las Torres. Era impresionante para alguien tan joven haber unificado un barrio que había sido caótico durante décadas. La corporación respetaba ese tipo de talento y quería hacer una oferta. La oferta era simple. Ramón se uniría a la corporación como socio regional. Mantendría el control de las Torres, pero respondería a Montoya en asuntos mayores. A cambio, tendría acceso a recursos que nunca había soñado, dinero, conexiones, protección a niveles que no podía conseguir por sí solo. Era la oferta de un jefe a un subordinado, disfrazada de sociedad. Ramón escuchó sin interrumpir. Cuando Montoya terminó, tomó un momento antes de responder. Agradeció la oferta con palabras correctas pero vacías. Dijo que necesitaba tiempo para considerarla, que era una decisión importante que no podía tomar en una cena. Montoya sonrió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Dijo que entendía perfectamente y que le daría a Ramón un mes para decidir. Pero también dejó caer una advertencia sutil.
Mencionó que las personas que rechazaban ofertas de la corporación a veces encontraban que sus vidas se volvían más difíciles. Problemas con proveedores, problemas con las autoridades, problemas que aparecían de la nada. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro en Ramón. Regresó a las torres esa noche con mucho en qué pensar. La oferta de Montoya era tentadora en algunos aspectos. Los recursos de la corporación realmente podrían transformar el barrio, de maneras que él solo no podía lograr. Pero el precio era demasiado alto. Perder la independencia significaba perder todo por lo que había luchado. Ann reunió a su círculo cercano y les contó todo lo que había pasado en la cena. Las opiniones fueron variadas. Diego veía el potencial económico de una alianza. Fernando advertía sobre los peligros de confiar en alguien como Montoya. Vicente, para sorpresa de todos, fue el más cauteloso. Dijo que había aprendido de su experiencia con Ramón que las alianzas podían funcionar, pero solo entre iguales.